vamos a hablar de la pragmática por M. Victoria Schneider. ¿Qué es la pragmática? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Y cuáles son sus intereses? Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas y su interpretación por parte de los destinatarios. De otro modo, o por lo tanto, podríamos decir que la pragmática toma el lenguaje como se manifiesta inmersa en una situación comunicativa concreta en donde quedan implicadas las nociones como por ejemplo emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal o situación conocimiento del mundo. Entiende por significado convencional. Bueno, la lengua establece, nos dice la autora, una relación dialéctica, arbitraria y convencional entre representaciones fonológicas, significantes, y representaciones semánticas, significado. Ahora bien, esto proviene de dos ideas. Una de ellas es que la lengua son códigos y la otra que tiene que ver con que comunicarse consiste en codificar y decodificar la información. En este sentido, la autora nos dice que ambas ideas gozan de popularidad y difusión y que pueden ser muy útiles en algunos momentos y para algunos propósitos concretos. Ahora bien, si esto es 100% así, ¿cómo es posible que lo que decimos y lo que queremos decir no coincidan en algunos casos? ¿De qué depende? Y sobre todo, aún así, ¿por qué podemos comunicarnos? Siguiendo con la diapositiva anterior, ahora vamos a explicar, o tratar de explicar, a partir de lo anteriormente dicho, a partir de los tres problemas de la pragmática, es decir, de aquellas situaciones comunicativas en las que es imprescindible el uso de la pragmática como herramientas, sobre todo para comprender el mensaje que se está produciendo. Estos tres problemas de la pragmática son el significado no convencional, la sintaxis y contexto, y la referencia y deixis. Bien, ¿de qué tratan cada uno? El significado no convencional tiene que ver o se refiere a que cuando nos comunicamos puede que muchas de las palabras que utilizamos o estamos por utilizar tengan un significado distinto al literal o al correspondiente, o sea, es decir, a aquel que le asigna el sistema de la lengua. Y esto se da debido a que hay factores como por ejemplo el contexto, la situación comunicativa, los interlocutores, que van a influir en el mensaje que deseamos expresar. Dicho de otra manera, si el significado convencional son las palabras a las que se le asigna el término según el sistema de la lengua, el significado no convencional van a ser todas aquellas palabras que pueden tener un valor diferente al que se le asigna por el sistema. En cuanto a la síntesis y al contexto, podemos decir que tiene que ver con el orden de las palabras en una frase u oración que también influyen en el significado que queremos expresar, porque dependiendo del contexto donde se va a producir, las reglas gramaticales de la lengua nos van a permitir acomodar esas palabras de una forma distinta y van a tener o tendrán variaciones en su intención. Y finalmente tenemos la referencia y deixis. Este es el último hecho y radica o tiene que ver en la importancia de conocer quién está realizando el mensaje, a qué se refiere con ese mensaje o se quiere referir y la situación exacta en donde se va a producir. Entonces podemos decir que esto es tener los conocimientos previos o referencias para entender correctamente aquello que
se me va a decir el mensaje. Finalmente vamos a hablar de cuál es la importancia de la pragmática a la hora de pensar la interpretación de una expresión lingüística en el aula. La importancia de la pragmática a la hora de pensar la interpretación de una expresión lingüística es fundamental, pues con ella podremos introducir en el aula propuestas didácticas que ayuden a desarrollar competencias como usar con efectividad y adecuación la lengua, conocer las normas y valores socioculturales que rodean a la misma. Al mismo tiempo les permitirá a los alumnos reflexionar sobre situaciones complejas o chistosas, incluso en donde se producen diferencias entre lo que se dijo y se quiso decir. Esto es o tiene que ver con que si decimos o pensamos que la pragmática estudia el uso del lenguaje en función de la relación entre enunciado, contexto e interlocutores, y que se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan en un determinado contexto, va a ser una herramienta fundamental en el aula para que los alumnos conozcan los factores extralingüísticos de la comunicación, se familiaricen con esta dimensión de la lengua y comprendan sobre todo el papel fundamental que ocupan en los intercambios comunicativos. Puedan reflexionar, por otro lado, mediante la pragmática sobre malentendidos, como dice en la diapositiva, situaciones graciosas o embarazosas que se pueden dar por los problemas propios en la comunicación entre esto que dice que lo que se dijo y se quiere decir. Es decir, que es una herramienta que nos puede ayudar a que el alumno comprenda, piense y reflexione críticamente, quizás en muchas ocasiones, que un mensaje va mucho más allá de su significado literal.